Bueno, ¿qué tal? Creo que se unió Ángela. Hola Ángela, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, bueno, quisiera comentar para tal vez quienes son nuevos aquí. Am, Estamos realizando en el Observatorio del Área Comunitaria una... Queremos realizar una investigación, ¿no? Como proyecto principal. Eh, este proyecto está más que todo encaminado a investigar cómo nosotros utilizamos la democracia para eh, de alguna forma eh, generar una reconciliación nacional, ¿no? Que entendemos de que es el principal proyecto del observatorio, ¿no? Desde el nivel social, la reconciliación nacional. ¿Por qué? Porque veíamos este problema que surgió con los conflictos sociales del año pasado, que una gran fuente de violencia en el país es esta división, esa polarización que se nota, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esto? Pues el año pasado también realizamos junto con la doctora Marich en la universidad una investigación que intentaba más que todo averiguar cuáles son las representaciones sociales de conceptos importantes. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a la reunión. De conceptos importantes tales como lo era la democracia, ¿no? Y qué es lo que salía en esta investigación. Pues los resultados son variados. Lo que sucede es que Pero em, si bien la democracia, la imagen de la democracia en la imaginación, en el imaginario colectivo de las personas estaba deteriorada, hablaban muchos de fraude por diferentes razones, hablaban de que la democracia estaba destrozada, de que ya no era válida. Eso dentro de lo negativo, ¿verdad? Pero dentro de lo positivo, habían muchas concepciones de que hablaban de que la democracia estaba muy relacionada con la esperanza de poder generar algo nuevo, una nueva oportunidad para que el país pueda crecer no solo dentro de sus personas, sino también económicamente y de diferentes factores, ¿no? Entonces entendemos que como hemos tenido también las capacitaciones del enfoque en soluciones, la esperanza es lo que nos hace humanos, ¿no? Si realmente quieres degradar a una persona y quieres que ya no pueda seguir adelante, ya no deshumanizarla prácticamente, comienzas quitándole la esperanza, ¿no? Y si la democracia en esta investigación es un sinónimo de esperanza, ¿por qué no explotar esa relación, no? Y es precisamente el enfoque en soluciones lo que nos va a decir cómo realizar esto. Ahora, si me dejan un momento compartir mi pantalla. Eh, Hay varios objetivos que quiero cumplir en esta reunión. El primero de ellos es explicarles un poquito de cómo funcionan las representaciones sociales y en segundo lugar mostrarles cómo es que se investigan las representaciones sociales y cómo es que nosotros lo vamos a investigar, que esto es un proceso estadístico, es un proceso cuantitativo. Y por último, para quienes quieran estar involucrados con la investigación propiamente, quiero debatir ciertos alcances de la investigación, tales como la población, qué tipo de muestreo realizar, los diferentes grupos de tratamiento, de control que vamos a tener, y si es posible ya salir de esta reunión con un instrumento elaborado, ¿no? Me gustaría empezar con una introducción a qué son las representaciones sociales. Aquí les he traído una investigación que ha sido realizada por que ahora es doctora, nuestra docente muy querida en la carrera, que es la doctora Estrella Vino Rivera, quien
ha realizado esta investigación titulada Representaciones sociales en el proceso de integración del campo a la ciudad de Colquencha, La Paz. Ella trabaja mucho con esta población denominada Colquencha. Y precisamente esto es importante porque ella quería averiguar cómo poder integrar estas dos zonas de aquí del departamento, ¿no? Y no solo desde, digamos, una política que la haría una ONG, digamos, que ya como los integramos con encuentros culturales, no, sino ir directamente a la población para averiguar lo que ellos quieren y cuál es su concepción de cómo podrían integrarse con la ciudad de La Paz, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué es importante analizarlo desde las representaciones sociales? Lo que entendemos por representaciones sociales son conceptos almacenados en la realidad. Tal vez sería pertinente partir de que entendemos de que la realidad es subjetiva. Cada persona, cada población tiene una concepción de lo que es real, que es diferente a la de otro sujeto, a la de otra población. Pero muchas veces estos conceptos y estas realidades son compartidas dentro de ciertos núcleos, dentro de ciertas comunidades. Ahora, si bien son ideas compartidas y podríamos quedarnos, digamos, en un enfoque algo cognitivo, no se queda tanto ahí porque las personas, una vez que tienen esas representaciones, actúan en consecuencia de ello. Entonces, como yo, es más o menos que como yo pienso, voy a actuar. Y es importante entonces explorar estas representaciones para que nosotros, si vamos a intervenir a una población, no lo hagamos desde solo lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es mejor, sino que es ir a la población y consultar qué es lo que ellos piensan que es cierto fenómeno, ¿no? Lo que tiene cierto paralelismo con el enfoque en soluciones, pero el enfoque en soluciones más que todo toma lo que ya funciona, mientras aquí son cualquier representación, sea buena, mala, perjudicial, no perjudicial, sea agresiva, sea de paz, sea lo que sea, este enfoque lo toma. Me gustaría ir explorando un poco del marco teórico de esta investigación, que dice que las representaciones sociales no es un conocimiento individual. Si bien la acción puede ser individual, las representaciones sociales es un conocimiento compartido, que no necesariamente es, digamos, la definición que está en un diccionario, sino que para mí y para mi comunidad, paz puede ser algo muy diferente de lo que representa paz para otra comunidad. Toma en cuenta de que las personas comparten su realidad, y al compartir esa realidad necesitamos también, o sea, compartimos espacios, todos vamos a una universidad, todos vivimos en la ciudad de La Paz. Si compartimos espacio físico, también compartimos realidad y compartimos ciertas ideas, ciertos valores. Es el producto de la interacción en las personas. Si entendemos incluso desde la teoría de Vygotsky, es como que estas representaciones se nos instauran desde niños. Cuando somos adultos, al pasar por la mediatización a ser adultos, estas representaciones se internalizan y se mediatizan, y es que a través de ellas actuamos en nuestra vida adulta, ¿no? Y es la misma que vamos a impartir hacia nuestros hijos. Las representaciones sociales son estructuras abstractas y ordenadas. Son procesos discursivos cuyo sentido no está jamás cerrado, pero operan dentro de los contextos sociales segmentados y ordenados. Esto es importante porque las representaciones sociales tienen cierto carácter volátil, o sea, no van a permanecer como son por todo el transcurso de la vida de una comunidad, sino que pueden cambiar. Se ha cambiado muchas representaciones sociales de diferente manera. Por ejemplo, digamos, en la época colonial, digamos, la representación social de riqueza
Tal vez era el hacendado que poseía mucha extensión de tierra fértil y que cultivaba un montón y que tenía a su disposición varios recursos, y esa era la representación social de riqueza. Tal vez un tiempo después ya no había esta figura del terrateniente, sino que había la del poder económico, la del empresario, que eh, gracias a los emprendimientos que tiene, pues tiene ese poder económico, y esa es la idea de riqueza. Ahora entendemos la riqueza dentro de calidad humana, de que las personas generen más conocimiento, generen más oportunidades y generen más ideas de industria para entender que esto es algo diferente, ¿no? Entonces, como ven, las representaciones sociales van cambiando y no son tan rígidas, pero lo importante es que entender de que en ese tiempo que está vigente esa representación social, nosotros actuamos a través de ella, como lo han hecho con la representación social de riqueza en ese tiempo y como lo hacemos con la representación social de riqueza ahora, ¿no? Entonces nosotros, si queremos alcanzar cierto nivel de riqueza, entendemos de que una vía para eso es acceder a estudios superiores o graduarse en la universidad, digamos, mientras que antes adquirir riqueza era simplemente nacer en una familia que tenga ese estado de terrateniente, que tenga ese estado de riqueza, y ahí era como llegaba, como adquirías la riqueza, ¿no? Entonces entendemos de que si vamos a buscar una representación social de lo que es la democracia, de lo que es la paz, o la cultura de paz, que es lo que queremos impartir en el observatorio, tenemos que averiguar primero qué es lo que piensan las personas sobre esa cultura de paz para ver cómo actuarían dentro de ella. Es prácticamente una introducción bastante cortita que les quería mostrar de esto. Puedo mandarles este documento después de esta capacitación. Y aquí es más que todo un estudio comparativo. Ahora, me gustaría pasar ya a la técnica de asociación libre de palabras, que es la que principalmente vamos a usar para esta investigación. Aquí les tengo, podemos ver de esta misma investigación cómo se investiga estas representaciones sociales. Un momento. Aquí está. Este es un pequeño resumen que realicé sobre cómo es posible realizar investigaciones en representaciones sociales. Lo que hacemos aquí más que todo parte desde lo que hablábamos de, y estoy seguro que alguna vez lo han conocido, sea en las materias de psicodiagnóstico o en teorías y sistemas, desde lo que Freud, esto es más que todo de la escuela francesa, ¿okay? de la psicología y de la psicología social, a lo que Freud llamaba proyección, que entendemos de que una forma de proyección es atribuir lo que yo soy a mi lenguaje y a los conceptos que yo manejo. Entonces entendemos que si en las representaciones sociales y en la asociación libre de palabras nosotros estudiamos el lenguaje de la persona, de alguna forma estamos estudiando a la misma persona y cómo actúa en el mundo. Rother es uno de los autores que explora la representación social. La define como presentar al sujeto un estímulo verbal y pedirle al sujeto que responda con la primera palabra que se le ocurra, sin restricción, como ven en el aquí y en el ahora, sin censurarlo, aunque parezca absurdo, agresivo, banal, independiente de la reacción que produzca en la persona. Aquí es donde nos diferenciamos un poco en el enfoque en soluciones. ¿Por qué? Porque el enfoque en soluciones, si bien utiliza el lenguaje de la persona, intenta transformarlo para encontrar la búsqueda de solución, ¿no? No tanto toma el lenguaje de la persona bruto y como salga, sino que intenta transformarlo y rebotar con una pregunta para encontrar soluciones, ¿no? Pero
Aquí aceptamos lo que venga, ¿no? Lo que nos digan el sujeto o los sujetos. Hay diferentes maneras de aplicar esta técnica. Esto es simplemente por tal vez historia. Rappaport también usaba esta técnica que él quiere, es la consigna básica, ¿no? Le voy a decir unas preguntas y usted me dice lo primero, unas palabras y usted me dice lo primero que se venga a la mente. Entonces, él lo que le gustaba hacer era aplicar la misma prueba, las mismas palabras a la misma persona varias veces para ver si las palabras que se asociaban estas se repetían. Esto nos da cierta validez en nuestros resultados porque es con el mismo sujeto y si las mismas palabras se repiten es que es de alguna forma constante, ¿no? Otra forma es que puedes hacer que te diga varias palabras y que al final tú le muestras las palabras que te he dicho y que seleccione las que son más significativas para para esta persona, ¿no? Cuáles están más relacionadas con la palabra que tú le dijiste. También en algo más extenso se investigaban las reacciones asociadas con las palabras que uno daba, si estaban acompañadas de emoción, si la persona incluso cuando tú le decías una palabra te respondía rápido o la pensaba mucho, si hay bloqueos y pueden ser de diferentes, causadas por diferentes cosas, ¿no? Que muchas veces no sabemos ni qué significa la palabra. Si hay muchas ideas encontradas o si incluso las ideas son tal vez contrapuestas, o sea, si pensamos que lo que nos ha dicho es bueno y malo a la vez, digamos. Lo que nosotros intentamos hacer es darle su tiempo a la persona para que nos devuelva las palabras y intentamos de que nuestras palabras estímulo que vamos a poner en el instrumento que en un momento les voy a mostrar sean lo más simples y entendibles posibles, en lo posible que solo sea una palabra, no un concepto largo o un párrafo, no, sino solo una palabra y algo así, ¿no? Después es importante que en la consigna, que es la misma consigna que manejan la doctora Marich y la doctora Rivero, decirle que no hay palabras buenas ni malas, o sea, que puede decirnos lo que se le venga a la mente sin ningún tipo de filtro. Esto va en la consigna que vamos a aplicar. Este método ha sido utilizado en diferentes investigaciones de diferentes tipos, desde marketing hasta la psicología social, como lo hemos visto en la investigación publicada de la doctora Rivero. Ahora, el número de palabras estímulo que podemos aplicar puede ir desde 3 a 5. Mientras menos sea mejor, tampoco menos de 3, para no generar un cansancio en el sujeto, ¿no? Y que sea mucho más fluida la aplicación. Una vez que tenemos las palabras inductoras, se llaman las que les vamos a presentar a los sujetos, usualmente se le piden 5 palabras que asocien 5 palabras a esta. Muchos de ellos llegan a 4 o 3. No hay problema si se sienten atascados, podemos continuar. Y la manera en la que nosotros debemos aplicar esto es, preferentemente es oral, o sea, nosotros darle la consigna y nosotros anotar las palabras que nos va diciendo. No se recomienda mucho simplemente pasarles una hojita y que ellos vayan llenando, porque pueden pensarla mucho, pueden borrar, pueden darse mucho más tiempo, y lo que queremos es que sea en ese momento, ¿no? Instantáneo, y que sea medio crudo, digamos. Si no tenemos de otra y nuestra población es algo extensa, vamos a tener que
aplicarla así masivamente y simplemente darle copias, que es lo que hemos hecho en otra investigación que les voy a mostrar el instrumento en un momento. Pero sería más o menos así, ¿no? Ahora creo que ya mejor les muestro el instrumento que se aplicó esa vez, que es este de aquí. Como pueden ver, esta investigación la ha realizado el doctor Tintaya. Yo he ayudado en la investigación y en el procesamiento de datos. Aquí lo que... Este es un escáner de un instrumento que he tomado de allá. Su investigación era representaciones sociales de la ciencia, tecnología y saberes culturales. Se han tomado datos etnográficos lo más preciso posible, lo que sea necesario para la investigación. Nosotros tendríamos que definir si vamos a tomar tal vez estos mismos datos o tomar otros datos que no sean útiles para el procesamiento de datos. Obviamente estas encuestas son anónimas y con el previo consentimiento informado, ¿no? Entrar a donde vamos a aplicar o hablar directamente con la persona y decirle nuestra investigación, quiénes somos, en nombre de qué institución venimos y lo que queremos hacer, ¿no? Obviamente están datos generales y la consigna, que es la siguiente. Por favor, relaciona esto. La consigna está aquí porque les hemos entregado, les hemos repartido la hoja a cada uno de las personas, ¿no? Pero preferentemente es hacerla de persona a persona, ¿no? De uno a uno. Relaciona cada uno de los 5 términos que abajo se detallan, cada uno de ellos, con 5 palabras que primero se te vengan a la cabeza, sin pensarlo mucho. Lo que les decíamos, que sea rápido, que no tienen que procesarlo mucho, tiene que ser lo más latente, digamos, como dirían. No hay respuestas incorrectas porque son el resultado de lo que tú piensas. Aquí podríamos cambiarlo un poco de no hay respuestas buenas ni malas, o correctas o incorrectas. Esto es importante, en cada casilla debe ir una palabra distinta a la otra para hacer un poco más de diferenciación, ¿no? Entonces, como ven en este instrumento, las palabras inductoras son las más simples, pero al mismo tiempo las más relacionadas a la investigación, ¿no? Está desde el título. Aquí vemos representaciones sociales de la ciencia, tecnología y saberes culturales. Él quería hacerlo más que todo en enfoques en contextos universitarios, en contextos de educación superior. Entonces aquí tenemos la palabra ciencia, investigación, tecnología y saberes culturales. Es importante que nosotros, si bien vamos a establecer estos términos, estas palabras inductoras, que tal vez para nuestra investigación podría ser, digamos, democracia, esperanza, cultura de paz y tal vez estas 3, digamos, podamos hacer una prueba piloto para ver si las personas lo entienden, si las palabras surgen algo fluido y no nos preguntan ¿y qué es esto? ¿Y a qué se refiere? Si no causa mucha confusión. Entonces tendríamos que revisar esto, ¿no? Esta última de saberes culturales, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una aplicación piloto. Como les decía antes, queríamos que todo sea simplemente una palabra, no que tenga un concepto complejo como este. Y habíamos puesto otra palabra como nativo o algo así. Bueno, parece que en un minuto se va a cortar la reunión, así que les voy a volver a enviar el link para la segunda parte, pero termino con esto. Era una palabra como nativo o algo así, solo una palabra, y muchas personas no la entendían o no les causaba nada. Entonces hemos decidido cambiarla después del estudio piloto a saberes culturales, que era simplemente lo que nos interesaba, sin importar que era un término complejo, ¿no? Después, como ven aquí, esta es una encuesta que se ha llenado,
donde dice ciencia, a la persona se le ha ocurrido investigar, crear nuevo, importante, útil. Investigación, averiguar, leer, indagar, conocimiento, pensar. Tecnologías, computadora, celular, TV, buena, futuro. Saberes culturales son creencias, costumbres, ritos, religión y sociedad. Entonces, esta sería una parte del instrumento. Ahora, ya no tiene límite de tiempo, qué bueno. Lo que podemos hacer es complementar este instrumento, como lo han hecho en esta oportunidad, con un cuestionario atrás. Este es un cuestionario un poco más directivo, digamos. Este estaba detrás del instrumento que había, si queremos de alguna forma procesar más datos, ¿no? Por favor, desde tu perspectiva, responde a las siguientes preguntas. Muchas veces es importante explorar más que todo la primera asociación, o sea, la primera palabra que surge con la palabra inductora que hemos dado, porque se supone que como es la más instantánea, la que ha ocurrido en ese momento, es la más valiosa de alguna forma. Entonces aquí queremos saber un poco más de esa relación cualitativa, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la persona? Entonces, sí, podemos revisar cuál era esta persona. Nos decía que era la investigar. Entonces, ciencia con investigar, ¿por qué la asociación? Dice, la ciencia es una investigación que uno debe realizar de forma grupal o individual. Y ambos pienso que van juntos de la mano. Entonces, entiende de que es una relación inseparable, digamos. Y después se consulta sobre que se haga una definición más extensa. Entonces, ¿qué es la ciencia? Y la persona ha realizado su definición. La tecnología, la segunda palabra. Saberes culturales, toda la definición. Y una investigación científica, ¿no? Esto es algo más complementario si quisiéramos darle más sentido a nuestros hallazgos. O podemos realizar, quedarnos con ese instrumento que les he mostrado. Y luego continuar con el análisis estadístico y de Rosenberry-Jones, que es el siguiente que ahora les explico. Y les quiero mostrar de precisamente esta investigación de ese instrumento que les he enviado. Aquí hay una tabla en Excel del procesamiento de datos que hemos hecho. Como pueden ver, esto se ha aplicado a casi todos los estudiantes de la carrera en ese tiempo. Creo que era hace unos 2 años. De primero a quinto año. Y esta es simplemente la palabra ciencia que hemos encontrado en el primer año, ¿no? Como ven, aquí tenemos las palabras. Esta era la palabra inductora ciencia. Esta es la primera columna que ellos nos decían, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Una vez que tenemos todos estos datos, comenzamos a realizar el conteo de palabras, que esto se hace con unas tablas dinámicas en Excel, que es súper fácil de realizar, que cuando tengamos la información vaciada en tablas así, la vamos a realizar conjuntamente. Lo que nos da las frecuencias de las palabras. En este caso, como ven aquí, he hecho 2 tablas. Esta es más que todo de la primera asociación, de la primera palabra que surgía. ¿Por qué? Porque entendemos de que esa era la más valiosa y nos gustaría ver cuál es la asociación más fuerte que hay, ¿no? En este caso, como ven, aquí ya está el conteo. Las palabras más frecuentes han sido las de conocimiento. Entonces entendemos de que para las personas la ciencia es conocimiento, o al menos para esta población específica que sería nuestra carrera. También tenemos solo en la primera columna, digamos,
tenemos laboratorio, tenemos experimentos y tenemos tecnología, ¿no? Entonces, estas palabras, las más frecuentes, que usualmente son 3 o 4, generalmente se toman 3, son lo que se denomina en las representaciones sociales como el campo representacional de la población. O sea, si nosotros vamos ahorita a, qué sé yo, la definición de ciencia en Google, nos dice que son las ramas del saber del ser humano constituidas por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una determinada materia. O sea, es una definición extensa, ¿no? Pero para esta población, la ciencia es conocimiento, laboratorios, experimentos y tecnología. En la definición que nos muestra Google, en ningún momento se menciona tecnología, en ningún momento se menciona experimentación. Sí se habla algo de hipótesis y diferentes cosas, aunque sí se habla de experimentación también. Laboratorio no se habla porque entendemos que la ciencia puede extenderse más allá de un laboratorio, pero entendemos de que para esta población específica estos son los conceptos clave, ¿no? Y he hecho otro análisis que ya abarcaba todas las palabras, o sea, desde la primera hasta la quinta, que nos muestra precisamente que es diferente a lo que es solo la primera asociación, ¿no? Para todo el universo de palabras sigue siendo conocimiento la más recurrente, la más frecuente. Experimento sube a segundo lugar. E investigación va a tercer lugar. Entonces, nosotros trabajamos más que todo con esto. Esto es un poco más para orientarnos, la de solo la primera columna. Pero nosotros trabajamos más que todo con el universo de palabras, ¿no? Y obtenemos estas 3 que serían el campo representacional. Esto se hace en todas. Les voy a mostrar. Aquí está la investigación de la doctora Virna, en la que nos muestra esto se llama la orientación taxonómica, ¿no? Que es las palabras más frecuentes se convierten como en casi subgrupos de cada palabra importante, ¿no? Entonces, para ella, sus palabras inductoras, las que les ha mostrado a la población, las que hacía la pregunta, digamos, dime 5 palabras, las primeras 5 palabras que se te ocurran cuando digo campo, cuando digo ciudad y cuando digo integración campo-ciudad. En campo, para ella salió chacra, naturaleza y pueblo. Esto era en una población, en el campo, como vemos aquí, en la población, en el Conquecha que ya ha trabajado. Mientras que en la ciudad de La Paz, para nosotros campo era naturaleza, en segundo lugar chacra y en segundo lugar pueblo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que incluso dentro de lo que es el departamento de La Paz, de población a población, estas representaciones sociales cambian. Entonces aquí es una la que prima y aquí es otra la que prima, ¿no? Ahora en ciudad tenemos autos, edificios y trabajo para la población de Colquencha. Y en la ciudad tenemos edificios, autos y contaminación. Nótese que contaminación no se menciona en el campo, entonces son diferentes conceptos que cada uno maneja, ¿no? En integración campo-ciudad, naturaleza, chacra pueblo y caminos, población y unión. Ahora, puede haber palabras muy similares. Lo que intentamos hacer es agruparlas. Por ejemplo, digamos, comunicación, comunicar, investigación, investigar, investigando. Las que son bastante parecidas, pues vamos a juntarlas, lo que hace, como dicen, los subgrupos, ¿no? Y es precisamente el trabajo que se ha hecho aquí, ¿no? La palabra más recurrente ahí era caminos. Y aquí se ha agrupado caminos y carreteras, que son sinónimos, casi lo mismo. En unión, que era la palabra más representativa, se ha juntado unión, unidad, unir, vínculo, comunicación, relación, intercambio, juntarse, compartir, que son bastante parecidas.
En trabajo, trabajo, trabajar, comercio y por último se realiza las palabras que han sido menos frecuentes en los otros, que son bastante diferentes a lo que son las palabras más fuertes, ¿no? Lo mismo se han hecho con caminos, población, unión, migración. Posterior a eso, una vez que hemos obtenido las palabras más frecuentes, pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es encontrar lo que se denomina la orientación de sinonimia, ¿no? Que aquí ya lo he realizado. Que es simplemente tomar las 3 o 4 palabras más frecuentes de nuestra población y asignarles un porcentaje en relación a las otras en base a su frecuencia, ¿no? Esto se hace con una simple regla de 3. Tenemos que tomar el número de palabras, multiplicarlas por 100 y dividirlas por el total de estas palabras, ¿no? Y nos sale ese porcentaje, que como vemos nos permite obtener una perspectiva más de cuál de estas tres realmente cuál es la proporción entre ambas. Puede que conocimiento prime mucho más que las demás, pero en este caso si bien conocimiento sigue en un nivel alto, las otras no están muy detrás, con un 35 y 22%. Y aquí es lo mismo que vemos en este gráfico, ¿no? Un 42%, un 35% y un 23%. Entonces aquí se ve claramente que conocimiento y experimento son las que más priman en la representación de ciencia, investigación no tanto, ¿no? Luego de eso realizamos el mismo porcentaje, pero esto lo he hecho con el resto de universo de las palabras, ¿no? Que en este caso eran 271 palabras que no han entrado al conteo. 6%, 5% y un 3%, ¿no? Posteriormente a eso se realiza lo que es este índice de estereotipia. Aquí queremos ver cuál es la consistencia de las palabras más frecuentes, ¿no? Esto se hace, es un poquito complicado, pero aquí es como si contáramos el total de las palabras que nos han dicho. No tanto, o sea, conocimiento ya no es 10, sino se tomaría como una. O sea, como si cada palabra nos las hubieran dicho una vez. Que en este caso, que en este caso, como vemos, es aproximadamente unas 44 veces. O sea, es hasta aquí. Son 44 palabras completamente diferentes que nos ha dicho la población. Y esto se divide por el total general de las palabras repetidas, o sea, la frecuencia de todas las palabras. Y esto se multiplica por 100. Este valor nos dice que mientras mayor sea el valor, más dispersas están nuestras respuestas. O sea, ¿qué pasaría si todos nos hubieran dicho conocimientos y todos? Nuestro valor sería de 1, digamos. Porque la respuesta es consistente, todos nos han dicho lo mismo. Mientras que acá, como nos han dado muchas otras más respuestas, en este caso el índice de estereotipo es relativamente alto, no es un porcentaje. Y entendemos que no es tan consistente esta representación dentro de la población. Una vez que tenemos ya nuestras palabras más frecuentes, que en este caso serían estas, realizamos una orientación a la lógica. Como entendemos de que cuando las personas nos dan estas palabras no son, como les decíamos, no son ni buenas ni malas, pueden ser lo que las personas se le ocurra. No sabemos si para la persona el concepto de conocimiento, por ejemplo, es algo bueno o es algo malo, o sea, perjudicial, o cuál es la carga
tal vez emocional o cuál es la carga significativa que le da a este concepto. Entonces lo que nosotros realizamos para orientarnos un poco más es uno de los últimos pasos, que es la orientación analógica. Esto exige la realización de otro instrumento en la que nosotros ponemos las palabras que han surgido más frecuentemente, en este caso conocimiento, experimento e investigación, y vamos a una población similar, pero no la misma población. Por ejemplo, esto se ha hecho en la universidad, en la carrera de psicología. Digamos que vamos a sociología y les aplicamos este mismo instrumento. Les decimos, conocimiento, la palabra conocimiento, para ti es positiva, negativa o neutra. O sea, simplemente eso, ¿no? Y ellos nos tienen que decir, conocimiento es positivo, conocimiento es negativo, conocimiento no me dice nada, neutro. Aquí ya obtenemos un poco más el sentido que le está dando la población a estos conceptos que hemos encontrado de la misma población, ¿no? En este caso, para darles un ejemplo, para la mayoría, digamos, de las personas, para un 90%, conocimiento ha sido algo positivo. Digamos que esto era en psicología y no les gusta hacer experimentos o no creen mucho en la psicología experimental. Un 90% puede ser negativo. Y para investigación, digamos que la mayoría simplemente no le causa nada, ¿no? Es un concepto neutro. Entonces aquí ya le hemos otorgado un sentido a las palabras que se nos han proporcionado, ¿no? Y lo que nos permite ya generar una definición, digamos, de lo que sería ciencia para esta población. Podríamos complementarlo con un cuestionario como lo había mencionado antes. Entonces sería como que ciencia para esta población se basa en el conocimiento, los experimentos y la investigación. Y ese es el campo representacional de esas personas, ¿no? Déjeme ver si olvidé algo. Entonces, de sinónimo, orientación analógica. Entonces, ya para revisar de nuevo la investigación que les había mostrado, aquí se ha realizado la misma orientación que hemos visto, la de sinonimia. La orientación analógica es lo que les mostraba. En este caso, como ven, en el campo la chakra es algo mayormente positivo, la naturaleza es completamente positivo y el pueblo es totalmente positivo. En la ciudad, los autos son un 77% positivo, neutro, que no les interesa, es un 10% y negativo es un 12%. En la integración campo y ciudad, para las personas caminos es un 90% positivo y un 10% negativo, ¿no? En la ciudad varía un poco los porcentajes y así sucesivamente. Entonces, en esta investigación, el hallazgo que se encuentra para realizar esta integración campo y ciudad no es que lo que sugerirían, digamos, una ONG, incluso nosotros como psicólogos, de encuentros culturales o ferias o no sé, algo así, supongo que es, al menos yo se me ocurriría eso, no, sino que para las personas una integración campo-ciudad es simplemente caminos, carreteras. Si pueden tener más caminos, más carreteras en mejor condiciones, una doble vía, algo más seguro, algo que sea mucho más rápido para su transporte, se van a sentir integrados a la ciudad. Y punto. Nos ahorraríamos un montón de proyectos si simplemente les diéramos este criterio, ¿no? Y es precisamente lo que funciona para las personas, porque para dar un ejemplo, he visto, he escuchado comentarios muchas veces de personas, psicólogos que han trabajado en ONGs, que decían que a una población rural, digamos, les habían dicho que necesitaban estos baños químicos. Simplemente son baños que no requieren
plomería, digamos, servicio de plomería. Y la ONG había financiado un proyecto tremendo para otorgar a las personas estos baños químicos que son casi como, o sea, casetas que las que ven en los conciertos, festivales, cosas así. Y se había hecho la gestión, se había realizado el proyecto, se compran los baños, se hace la inauguración con la población, hay una fiesta tremenda y todo, ¿no? Unos meses después, em, vuelven los profesionales a hacer este seguimiento del proyecto y resulta que la población había llenado simplemente todos los baños químicos de reserva para los cultivos, lo estaban utilizando como depósito, nadie lo estaba utilizando como baño. Y la ONG no entendía qué pasaba. Al preguntarle a la población, ellos decían, nosotros nunca hemos pedido baños químicos ni nada, solo queríamos, incluso si nos hacían unas casetas estamos felices, ni siquiera los usamos. Entonces, esa es la importancia de ir a la población y investigar a través de representaciones sociales o a través del enfoque en soluciones, que en un momento vamos a realizar la comparación, para realmente, si vamos a intervenir o vamos a hacer algún plan, que sea efectivo y que la solución venga de la misma población, no de nosotros como, digamos, expertos en psicólogos o lo que quieran, ¿no? Eh, bueno, aquí concluiría más que todo la primera parte de lo que es esta explicación. Y me gustaría ya pasar un poco más a la fase de operativa, digamos. Quisiera ya escuchar alguna de sus preguntas o si tienen algún comentario o algo así. Voy a irme directo al chat. A ver quiénes estamos. Ángela, no sé si tienes alguna pregunta. No. Ya, está bien. Ay, creo que me escuchas. Eh, Ceci, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Me escuchabas? Digo, no. Ay, había estado. Déjeme responder a un mensaje. Grisel, ¿alguna pregunta? Tenemos a Erika también. Lo único que quizás, digamos, a mí sí me parece algo bueno es lo del cuestionario. Creo que nos va a ayudar bastante en caso de que tengamos esto de esta Sí, exposición de palabras. Entonces, yo estoy a favor del cuestionario, la verdad, para entender un poco mejor qué trata de decir. ya. Entonces tú sugerirías hacer nomás el uso de los cuestionarios para incluso tal vez darle un sentido más claro a la representación social, ¿no? Porque si solo vamos a ir con lo de la orientación taxonómica, no me acuerdo el nombre ya, de positivo, negativo y neutro, tal vez no tengamos mucha profundidad, sino con un cuestionario tal vez se encuentre algo más de sentido, ¿no? Eh, exacto, sí, no, ya, vamos a tomar en cuenta eso. Lisette, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Si estás por ahí o no estás con micrófono. Sí, sí, estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya. Bueno, nos hablaba sobre, no sé, sobre la propuesta de Rotter, era un autor, y Ujú. nos decías que había una diferencia con el enfoque en soluciones. ¿En qué se diferenciarían en sí? No Ah, entendí ya. muy bien esa parte. Ya. Mira, cuando más que todo el enfoque en soluciones, si bien trabajan ambos con el lenguaje de la persona, el enfoque en soluciones quiere convertirlo en acción, en solución. O sea, si yo te digo, vamos a ir directamente con lo que se ha encontrado. La democracia es fraude. Eh, las representaciones sociales se quedarían con fraude. O sea, es lo que nos ha dicho, no es bueno ni malo, nosotros no sabemos, eso va en el papel, digamos. Mientras que el enfoque en soluciones, si te responde fraude,
tú le dirías, ok, en vez de fraude, ¿qué habría? Sigues usando el lenguaje de la persona, pero le estás convirtiendo a solución. Allá, en vez de fraude, habría honestidad. Entonces, democracia, honestidad, digamos, podríamos trabajar con eso. Mientras que en las representaciones sociales se queda con fraude, ¿no? Ahora, dentro de la investigación que estamos planteando hacer, queremos precisamente explotar estas diferencias. Y ya voy a ir adelantándome un poquito a lo que es la investigación. Queremos hacer tres o dos grupos, todavía estamos viendo eso, que en ambos vamos a aplicar enfoque en soluciones. Pero en el primer grupo vamos a aplicar un enfoque en soluciones más tradicional, digamos. Es lo que explicaba el día de la reunión general del observatorio, donde nosotros ya les sugerimos, en este caso, si hubiera una democracia participativa, una democracia honesta, lo que tú quieras, ¿cuál sería la primera señal que nos diría que esto está pasando? Entonces las personas nos describirían cómo utilizar la democracia para llegar a una cultura de paz, para llegar a cómo serviría de esperanza, ¿no? Eso sería un grupo. Mientras que en el otro grupo planteamos aplicar primeramente ese instrumento a ellos y sacar todas las palabras, todos los conceptos que nos den, procesarlos y en una sesión posterior volver con los conceptos que nos han dado, sean malos, buenos, y hacer lo mismo con el enfoque en soluciones, ¿no? Bueno, ustedes nos han dicho fraude, ustedes nos han dicho también esperanza, ustedes nos han dicho, o sea, son buenos y malos. ¿Qué diferenciaría para ustedes que la democracia sea esperanzadora? O en vez de fraude, ¿cómo sería la democracia? Entonces vamos a ir procesando eso, ¿no? Y lo que queremos es más que todo averiguar qué diferencias encontramos entre estos dos grupos, no en términos de cuál es mejor y cuál es peor, digamos, sino de tal vez en este otro grupo nos da más riqueza de información, tal vez en este otro grupo se niegan más a hablar, o en este otro grupo se centra más en el problema, mientras que en el otro simplemente hablan de soluciones, digamos. Entonces, Bueno, ¿sería un tipo de experimentación o como o algo así? No entiendo. claro, es más que Ya. todo un estudio comparativo. Bueno, es lo que se plantea, ¿no? Estamos abiertos a soluciones, por eso es que estamos aquí con todos los que quieren involucrarse. No sé si sería tan experimental, porque también depende del muestreo que decidamos hacer, ¿no? Si vamos a hacer un muestreo por conveniencia, no sería tan experimental, sería más cosa experimental. Entonces, lo que podemos hacer es, depende de la población, pero yo estaba planteando de alguna forma tomar la misma población que sea la carrera. Y tomar diferentes cursos, diferentes niveles, como lo hemos hecho con estas otras investigaciones, y aplicar, ¿no? Ahora, si bien yo he hecho también algunos cálculos de muestreo aleatorio en la carrera, que tomando en cuenta toda la población estudiantil, nos saldría al menos como que tenemos que aplicar como 400 instrumentos más o menos para que sea un muestreo respetable, digamos. Que eso tendría más elementos experimentales para aplicar nuestros instrumentos, ¿no? Sí, y más aún si se realiza una prueba piloto. Pero más que todo es un estudio comparativo entre estos dos tipos, podríamos decir, de intervenciones. Y como les digo, no es para saber si uno es mejor o peor, sino simplemente para averiguar las diferencias que tienen cada uno, ¿no? Al mismo tiempo, como observatorio tenemos acceso a diferentes poblaciones. Tenemos acceso a la FlexDB, tenemos acceso a un sindicato de choferes, si bien entiendo, diferentes organizaciones, la Secretaría de Culturas de la Alcaldía.
también podríamos hacerlo, digamos, diferencias entre dos poblaciones, entre policías y la Secretaría de Cultura, digamos, algo así. Entonces, eso es lo que les planteo y es lo que me gustaría ya también discutir con ustedes, ¿no? Que serían prácticamente el equipo de investigación. ¿Qué es esto de cuál creen que sería la población más adecuada para realizar ese instrumento? A mí me gustaría que sea algo numeroso. Entiendo que sea algo tedioso tal vez tabular y procesar todos esos datos, pero creo que la representación social puede ser mucho más amplia, mucho más rica que si lo hiciéramos en una muestra bastante reducida. No sé qué sugieren ustedes. ¿Cuál podríamos considerar como la población que sería más importante para definir sus representaciones sociales en cuanto a democracia? Porque, por Ujú, ejemplo, los adultos, digamos que ya tienen una idea de qué es democracia por todo lo que han vivido y es dudoso que la cambien. ujú, En cambio, en población estudiantil como nosotros, a mí la verdad me interesa más estudiantes de últimos años porque muchos de ellos, y más de las carreras de humanidades, porque muchos de ellos posiblemente se dediquen a hacer política y cosas así. ujú. Creo que Claro. sería una buena. Sí, incluso podríamos tomar estudiantes de los últimos años, pero de diferentes carreras, y hacer una comparación, o de diferentes universidades, si queremos ser un poco más grande. Sí, sí, Em, sería genial. estaría genial porque entendemos de que, o sea, democracia es un concepto que más que todo ejerces, y eso se veía también un poco en la representación social a través del voto. Entonces sería más que todo una población votante. Y lo que hemos visto también es que la población votante varía en sus intenciones. O sea, el estudio que hemos realizado sobre democracia también averiguaba sobre estado emocional. Y que te decían que las personas, digamos, en edad como nosotros, digamos, estudiantes de ay, perdón, de nivel superior, eh, esto era antes de los conflictos, ¿no? Cuando pensábamos que iba a haber fraude, cuando estaban todavía los candidatos peleando un montón. Eh, a la población estudiantil no le importaba tanto. O sea, muchos de nosotros estaban ocupados en su tesis, estaban ocupados en la universidad y eso es lo que les importaba, ¿no? Pero la población de 25 a 60 años les importaba mucho por su futuro económico. O sea, ellos veían de que el gobierno que vaya a salir les va a afectar en tal vez en derecho a la propiedad privada, en que van a perder estabilidad en el trabajo, que va a haber alzas y bajas de la moneda, del dólar. Entonces ellos tenían diferentes preocupaciones que la población joven. Entonces por eso veo lo necesario en establecer muy bien esta distinción, porque entendemos de que sería útil hacer esto de los estudiantes de últimos años, porque son quienes recién se van a involucrar a esta vida económica, digamos, o a la vida laboral, que de alguna u otra forma interviene el gobierno, ¿no? Entonces la manera en la que ellos confían en los sistemas democráticos o su concepto de democracia es la que va a regir en la siguiente generación, digamos. Entonces me parece muy, muy buena idea que hagamos estudiantes de últimos años. Podría ser intercarrera para que sea un poquito más fácil. Estarnos en la Facultad de Humanidades o ir un poco más allá, pero sí me parece muy buena idea, lo voy a anotar todo eso. Eh, tres carreras. Además, Dani, creo que también podríamos tomar en cuenta a los docentes, porque ellos tienen una opinión crítica bien fuerte al respecto y en su mayoría bien fundamentada. Ya. Sí, podría ser algo de los docentes. Em, Sin embargo, hay que ver el punto en el que queremos realizar esta comparación, ¿no? O sea, si vamos a obtener resultados diferentes de, digamos, psicología contra sociología, o queremos comparar estudiantes contra docentes,
o estudiantes contra población en general, digamos. Em, Podría ser, aunque no sé si qué tan posible sea esto, realizar una intervención de enfoque de soluciones grupal solamente de docentes, para ver cómo sale, ¿no? Y compararlo con un grupo de estudiantes, que incluso podría ser algo, una investigación aparte, eh, que sería súper útil. Como les digo, a quienes están presentes aquí, quienes quieran involucrarse en la investigación, em, quiero, si esto llega a publicarse, me gustaría que llegue hasta la revista de la carrera. Quisiera darle, o sea, darnos a todos el estatus de coautor, ¿no? No simplemente una colaboración. No me gustaría que ustedes vayan solo a aplicar la prueba y listo, ¿no? Y que por eso les den un certificado. No, quisiera que salgan con una autoría, ¿no? Entonces, les pediría de que estemos bastante comprometidos y que trabajemos juntos en cada paso de la investigación. Y si es que se va a realizar estos diferentes grupos, pues tendríamos que no solo yo moverme, sino que todos movernos para tal vez ustedes o algunos de ustedes tienen una mejor relación con un grupo de docentes o ciertos docentes o docentes de otra carrera y podamos entre todos armar el grupo, ¿no? Y obviamente tenemos la supervisión de Lic Pérez en todo esto y creo que se puede hacer un muy, muy buen trabajo. Entonces vamos a ponerlo de comparación entre docentes, estudiantes, hacer grupo entre ambos. Aquí veo una sugerencia en el chat que dice: con este tema de democracia tal vez se debería buscar una población de los 28 en adelante, porque esta población es la que está más inmiscuida por los diferentes factores, cambios que traen cambio en el Estado. Sí, tienes razón. Lo que me ha parecido interesante, por ejemplo, era que cuando nosotros hemos investigado esto de la democracia, como les decía antes, ¿no? La población joven que es la edad votante, digamos, de 18 a 30 años, que usualmente más o menos estaría en estudio superior, no les interesaba lo que pasó. Pero si vemos los movimientos sociales que ha pasado en los conflictos, los pititas, digamos, eran precisamente personas de esa edad, de 18 a 30 años. O sea, eran personas jóvenes que se habían inmiscuido en esos temas de política, de movimientos sociales y de democracia. Entonces ha sido increíblemente interesante ver cómo ellos mismos han tomado las riendas, digamos, de su destino político y ellos tienen una idea de lo que es democracia, ¿no? Eh, entonces, creo que es muy importante averiguar esto en poblaciones jóvenes. De 28 en adelante, tal vez me parece un poco una edad ya muy, muy mayor. Me gustaría que sea antes porque, bueno, yo tengo 21 años y veía a todos mis amigos en las calles, en las marchas, en su barrio, haciendo sus movidas, todo. Entonces, me gustaría hacer la edad votante, porque que no votan no tiene mucho sentido. Votante y lo más joven posible. Entonces sería más o menos definir la edad, y lo voy a anotar. Edad de nuestra población de intervención de los 18 a los 30 años. Creo que sería una muy buena edad y obviamente armar un grupo de docentes que ya sería algo diferente, ¿no? ¿Alguna otra sugerencia ya para ir? A ver, aquí dice: una comparación entre estudiantes y docentes va a haber una diferencia muy amplia. Tal vez sería mejor una población que no tenga mucha diferencia de edades, incluso por la brecha generacional. Como les digo, podemos sacar incluso dos investigaciones de estos si nos animamos. Una que compare estudiantes de último año de diferentes carreras, que sería más que todo como lo menciona aquí Ángela, que es algo similar y tal vez encontrar más similitudes. Y otra que sería entre docentes y estudiantes, ¿no? Que
sí hay esa brecha generacional y nos podría ser muy interesante encontrar las diferencias, ¿no? Y sería mucho más maravilloso si ambos eh, concuerdan en esto, ¿no? Entonces, como les digo, podemos hacer estas, como creo que somos bastantes personas, podríamos hacer algo simultáneo, ¿no? Tener dos investigaciones que sería tremendo para una publicación, ¿no? Se me acaba de ocurrir algo. A ver. Eh, ¿Qué tal si queremos hacer un estudio comparativo? Podemos hacer entre estudiantes de últimos años, pero de diferentes facultades, como la Facultad de Ingeniería con la Facultad de Humanidades, algo que tenga harto contraste. Ujú. Em, sí, podría ser. Tendríamos que ver también el alcance que tenemos. O sea, si vamos a escoger una carrera por facultad o queremos hacer a todas las facultades, porque lo que veo complicado, por ejemplo, es en medicina, la facultad de medicina. Los estudiantes de último año están en residencia, ¿no? Y es casi imposible alcanzarlos, lo que sería un poquito más complicado. Eh, Incluso les diría de que tomemos este estudio como un ensayo, tal vez. O sea, tal vez quedarnos en humanidades eh, y ver si hay algo de diferencia. Si en una siguiente edición de un estudio podríamos realizar esta comparación interfacultades, digamos. Porque siento que va a haber diferencias entre carreras, incluso de la misma facultad. Entonces, de todas formas lo voy a anotar. Comparación interfacultades. Yo creo que en siguientes ediciones de esa investigación podría realizarse eso, pero ahora lo que sí podemos realizar viendo el alcance y las personas que tenemos son estos dos, ¿no? De entre carreras y otro entre docente estudiante. Algo así podría ser. Ya, ¿alguna otra sugerencia más sobre la población? Eh, no, siento que lo principal tal vez debería ser limitarlo bien, Ujú, cosa de que, no sé, nuestra población esté bien limitada y así podamos, no sé, aplicar ya el instrumento que vayamos a realizar. ujú, Entonces, no sé cómo podemos empezar así a definir bien nuestra población, porque estábamos diciendo a principios de lo que entendí, podría ser con docentes en contraste con estudiantes, ya, ujú. o podría ser entre estudiantes de diferentes facultades, o sacar dos investigaciones, ¿verdad? Ujú. O estoy un poco equivocada. Sí, sí, pues estamos explorando un poquito las opciones, ¿no? Lo que yo sugeriría es lo siguiente. Vamos a redactarlo como, digamos, estudio comparativo entre estudiantes de las carreras de la Facultad de Humanidades de la UNSA en edad No, votante, nada, no. en edad votante de 18 a 30 años. Eh, Quedarnos en la Facultad de Humanidades, esto incluye psicología, sociología, si bien entiendo, lingüística, filosofía, creo que más o menos van por ahí las carreras. Ciencias de la educación también. Eh, Estudiantes de último año, para que sea un poquito más fácil, ¿no? De último año de las carreras de la Facultad de Humanidades de la UMSA en edad votante. Esto es importante porque muchos tal vez tengan más de 30 años o, bueno, no creo que tengan menos de 18, pero queremos saber más que todo de la población joven, ¿no? Entonces, que se quede ahí nuestra población por ahora. Estudio comparativo entre estudiantes de último año de las carreras, de las diferentes carreras de la Facultad de Humanidades de la UNSA en edad votante de 18 a 30 años. Con eso nos quedamos, ¿está bien? Dani, Dani, con respecto a los estudiantes del último ¿Les año en edad parece votante, todo bien? Dani, Eh,
Sí, me parece bien, pero creo que alguien quiere hablar. Hola, perdón. Un poquito puedes elevar tu voz. Sí, más Ya, fuerte, por favor. perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ah, ya, perdón. Estaba diciendo que con respecto a lo que son los estudiantes de último año Ajá. de la facultad, en la vacante habría que ver el número de estudiantes, porque mira, varían bastante. Te comento que en la carrera de literatura Ujú. son muy pocos los estudiantes de último año. Entonces, llegando a veces tenía que esperar los 20. O sea, con respecto a eso, digamos, tenemos que hacer un estudio antes para también saber cuántos estudiantes de cada carrera vamos a tomar, porque literatura son pocos, filosofía son muy pocos igual. Ujú. Entonces, ahorita las que son bastantes, en tal caso, pues son solamente psicología, turismo, lingüística, las únicas. Sí, porque me Entonces, eso tendríamos que imagino, ver. sí, porque me imagino que filosofía deben ser muy, muy poquitos, todavía deben ser menos de 10. Em, Tal vez expandir un poco, tal vez cuarto y quinto año, o sea, digamos el último y penúltimo año, algo así. Mm, sí, sería, bueno, la verdad es que, eh, como te dije, sería más o menos estudiar, digamos, el número de estudiantes que hay en esas carreras, porque, como tú dices, o sea, pueden llegar a ser solamente 10 de último año en algunas carreras. Bueno, Cierto. eso también, digamos, con respecto a nuestra carrera, sería como la selección de muy poquita, ¿no? De no, la representación de estudiantes, Ujú. no sé cómo harían. Cierto. De todas formas, como ya estamos poniendo este criterio, nuestra investigación ya pasaría a ser un poco más casi experimental. Porque si quisiéramos hacer realmente un muestreo aleatorio, tendríamos que tomar es una fórmula, el número total de estudiantes al 5%. Me acuerdo que en la carrera salían como 400. Entonces, y tendríamos que obviamente seleccionar aleatoriamente. Pero con ese criterio creo que ya entendemos que es un muestreo por conveniencia. No es tan necesario que seamos tan rígidos, digamos. En psicología tiene que ser 50, en lingüística 50 y hay 50 también, sino los que haya, ¿no? Lo que el criterio que hemos puesto nos diga. Eh, de todas formas, lo voy a añadir como estudiar, poner el número de estudiantes por carreras, tener ya un listado tal vez, tener un aproximado de cantidades para incluso analizar si continuamos con este muestreo o otro, ¿no? Y eso lo pondremos como tarea. Ya me gustaría comenzar a usar el Bitrix para esto. No sé si todos estarán en el Bitrix. Creo que está la mayoría. Algo más sobre la población. Porque lo que haríamos sería, el instrumento lo podemos aplicar, digamos, a todos los estudiantes de último año, de todas las carreras. Pero la intervención de enfoque en soluciones tendría que hacerse algo como en un grupo focal. O sea, con un par de personas. Si tuviéramos acceso a todos los estudiantes en un solo lugar sería magnífico, pero la intervención tendría que hacerse en grupal, más o menos así, de la cantidad de un grupo focal y aplicar el enfoque en soluciones. Eso hay que tomarlo en cuenta también. Bueno, quedaremos con eso de la población. Les voy a mandar un resumen articulado un poco más. Otra cosa que me gustaría ya salir de esta reunión es ya para terminar, es el instrumento. Voy a compartir la pantalla una vez más. Como veíamos, vamos a ver la foto. Me gustaría definir qué palabras inductoras podemos usar ya para proceder a una prueba piloto. Incluso hacerlo como ahora estamos, digamos, en cuarentena. Mandar un formulario de Google para que la gente lo vaya llenando. ¿Qué palabras ustedes considerarían que podríamos poner en las palabras inductoras?
Dani, un favor, ¿será que Sí, nos puedes explicar un poco de cómo es esto de la asociación de palabras? claro, como les decía, la asociación libre de palabras es tomar el lenguaje de la persona desde lo que entenderíamos, digamos, eh, desde el psicoanálisis como una proyección. O sea, la persona atribuye a su lenguaje lo que es, más o menos. Y entendemos de que una representación social son los conceptos, el lenguaje que maneja una persona, que es diferente a la de la otra persona, pero muchas veces se comparten entre comunidades. Como les mencionaban en el ejemplo de la investigación de la doctora Birna, para Colquencha la noción de integración campo-ciudad es caminos. Para La Paz era otro concepto. Entonces, si entendemos de qué conceptos maneja la población, no solo vamos a saber qué es lo que piensan, cuál es su definición de algunas palabras, sino que al mismo tiempo entendemos de que en base a estos conceptos las personas actúan. Entonces, como veíamos, eh, si la representación social de Colquencha es caminos, um, ellos van a actuar a partir de eso, no quieren festivales, no quieren encuentros culturales con la ciudad, simplemente quieren más caminos, mejores caminos, y así se van a sentir más integrados. Y actúan en consecuencia de eso, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es nosotros, como les mencionaba, hemos aplicado lo de democracia. Para las personas, democracia por un lado era fraude. Su definición era fraude. Entonces van a actuar en consecuencia de eso, ¿no? Nos comentaban de que desconfiaban del proceso electoral, no querían ir a votar, querían votar nulo, por quien sea quien voten, o sea, pensaban que iba a ganar el MAS en ese tiempo, ¿no? Entonces, eso era por una parte, ¿no? Pero por otro lado, decían que la democracia era esperanza. Entonces lo que nos interesa saber es cómo las personas actuarían en base a que la democracia sea una democracia esperanzadora, que les dé ese sentido de poder realmente sentirse representados por su gobierno, actuar en base a eso, cómo actuarían si se sintieran seguros de un sistema democrático, digamos, ¿no? Entonces, este es el instrumento, la asociación libre de palabras, es lo que plantea investigar, ¿no? O sea, tendríamos que poner palabras inductoras, obviamente una de esas sería democracia, para averiguar qué es lo que las personas, cómo actúan la democracia más o menos, digamos, qué es lo que ellos ven de ellos mismos como comunidad en la democracia. Entonces, como vemos aquí, tienen que ser conceptos lo más simples posibles para que la asociación sea lo más rápida posible y obviamente que nos interesen mucho la investigación, ¿no? Democracia me parece el principal. No sé si tienen algún otro concepto que consideren que deberíamos incluir. Mm, Política. Política, ya. Creo que también la misma esperanza sería un buen concepto Sí, para sí, sí, ver sí, sí, sí. cómo las personas, qué es lo que surge cuando les hablan de esperanza. Tal vez me acuerdo que, por ejemplo, Solución. cuando hablábamos de democracia, nos decían, no existe. Entonces puede ser Ujú. algo diferente, ¿no? Tal vez en esperanza nos digan, no existe. Em, Democracia, política, esperanza, eh, Solución. solución. Un concepto que también me gustaría sugerir sería el de cultura de paz. Sí. Es un poco extenso, pero quisiera saber también cuál es la representación social de esto, ¿no? Que sería de súper utilidad para el mismo observatorio. Eh, ¿Cuántas palabras tienen que ser? Creo que con esas está bien. sí, como les digo, el rango es de 3 a 5. De todas formas, ahorita tenemos 5 palabras.
Esto lo podemos aplicar en una prueba piloto. Tal vez, o sea, una prueba piloto es hacer lo mismo, no es un instrumento como así bien hecho, digamos, y ir a una población similar, pero no la misma, digamos. Si estos son de último año, iremos a primer año y les aplicamos con todas estas palabras y vemos cuáles tienen la más pertinencia o las que más se entienden. Y después de que les aplicamos, les preguntamos, ¿ustedes han entendido la consigna? ¿Qué problemas han tenido al llenar? ¿Sienten que alguna palabra es demasiado extraña o una palabra que no se entiende? Algo así. Les pedimos retroalimentación, ¿no? Y ahí nos pueden dar. Y ahí podríamos ver de modificar alguna palabra o mantenerla o tal vez cambiar la terminología, ¿no? Sí, dale. Dani, otra cosa. Sí. Respecto al documento que mandaste, Ajá. he entendido que primero vamos a aplicar esto de la Asociación Libre de Palabras, digamos, para recabar datos para posteriormente utilizar el enfoque en soluciones, ¿cierto? Ok, esta asociación de palabras lo estamos tomando como una entrevista, más o menos, o sea, es simplemente para recabar datos. Sí, en realidad lo que yo planteaba hacer un poquito era, digamos, a un grupo aplicar simplemente el enfoque en soluciones, puro, como lo propone Guy Shannon. Y a otro grupo, primero aplicar lo de representaciones sociales, procesar los datos y volver con esos datos y otra vez aplicar el enfoque en soluciones, pero basado en lo que nos han dicho. Mientras que en el enfoque de Guy Shannon, nosotros ponemos la meta, digamos. O sea, como estamos de futuro preferido, nosotros ponemos el futuro preferido. Mientras que en ese otro grupo, nosotros aplicaríamos el instrumento y sacaríamos del instrumento su futuro preferido. Es como devolverles a ellos. Mientras que el otro grupo, nosotros les estamos ya dando con qué trabajar. Más o menos sería así. Y esa era la comparación que me interesaba hacer. De todas formas, si queremos hacerlo un poco más simple, podemos aplicar ese instrumento a todos los últimos años, procesar los datos y tener esos resultados por un lado, y por otro lado, aplicarles enfoque en soluciones por grupal, como habíamos visto, y ver si hay similitudes entre lo que sale en la Asociación Libre de Palabras y lo que mencionan las personas como democracia, digamos. Algo así podríamos hacer. O sea, simplemente comparar los dos instrumentos, digamos. Tal vez en cuál sale una riqueza de información o si son similares y si llegamos al mismo resultado o es diferente, digamos, algo así. Entonces eso también tendríamos que pensarlo un poquito, ¿no? Pero de todas formas ya tenemos la población definida y ya tenemos el instrumento casi, ya está el instrumento de Asociación Libre de Palabras. Estoy súper contento de esta reunión. Otra cosa más. Sí, dime. La intervención con terapia breve, ¿cómo va a ser? O sea, ¿vamos a hacerla grupal, individual? ¿O grupal. Yo quisiera hacerla grupal. Si pudiéramos juntar o sea, lo ideal sería juntar a todos los estudiantes del último año de una carrera y aplicarles la intervención. Bueno, sería lo ideal, ¿no? De que puedan es otra cosa. Bueno. Hola, ¿qué tal? No sé si alguien por ahí habló. Pero lo que planteaba más que todo era... Sí tiene Tal que ser vez grupal. averiguar Sí, perdón. los horarios de nuestra población. Uh-huh. Si va a ser con estudiantes de último año, tal vez averiguar el horario exacto en una materia y cosa de que podamos ir y encontrarlos y realizar la intervención y no estemos buscando. Entonces, yo creo que ni bien termine la cuarentena, ponernos a trabajar en eso, ¿no? Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que cada uno de nosotros, incluso, digamos, nos podemos repartir carreras, cada uno, y ir a encontrarlos, ir a pedirlos,
dirección, o sea, como somos observatorio y dependemos del instituto, nos pueden extender cartas para ir así súper formales a la dirección de carrera de esas otras carreras y hablar todo bien. Em, sí es grupal. Eh, Más que todo es ya, como les decía, comenzar desde el futuro eh, preferido, ¿no? Eso lo hemos hecho en un colegio, por ejemplo, hemos hecho con cultura de paz. No queríamos hablar de violencia, ¿verdad? Porque es ausencia el problema, digamos, que ya no haya violencia, entonces, ¿qué queremos? Cultura de paz. Les preguntábamos si un día ustedes... es la pregunta del milagro, más o menos, no sé si son familiares con eso. Eh, Ujú. si un día ustedes se van a dormir y ocurre un milagro y cuando vuelven al colegio ya existe una cultura de paz, eh, ¿cuál sería la primera señal que les diría que eso está ocurriendo? Y ahí te van a decir, ¿no? Entonces en este caso tendríamos que elaborar un poquito más la pregunta, pero sería lo mismo, ¿no? Si ustedes se van a dormir, se levantan y ya existe una democracia, no sé, podemos darle algún adjetivo, o ya existe democracia, o simplemente democracia, no sé, tendríamos que ver eso todavía. ¿Cuál sería la primera señal que les daría cuenta, que les haría dar cuenta de que esto está pasando? Y ahí te pueden decir, ya no habría fraude. Ok, en vez de fraude, ¿qué pasaría? ¿Qué habría? O en vez de, claro, y te pueden decir, mi voto sería escuchado. ¿Qué diferenciaría para ti que que tu voto sería escuchado? Que me sentiría que mis líderes me representan y pa. Entonces vamos a seguir así, ¿no? Entonces, más o menos esa es la manera en la que procedemos con el enfoque en soluciones. Una vez que describes su futuro preferido, pasamos a escalas, donde les dices, digamos, en una escala del 1 al 10, si el 10 es una democracia y con lo que te han dicho tu población, es una democracia donde cada uno de ustedes siente que son representados por sus líderes y el 1 es lo contrario, ¿en qué número estarían ustedes ahora? Y ahí te puedes decir 5, 0, 10. Muchas veces, bueno, en esos colegios como si era así que te lanzan un montón de números. Tú sacas más o menos un promedio y les dices, digamos que te han dicho 5. Ya, ¿qué hace? Primero es eso, ¿qué hace que estemos en 5 y no en 0, que estemos mal? Y te van a decir, es que, y ahí te va a decir las cosas que ya están haciendo para que la democracia sea como ellos quieren. Es que el partido por el que yo he votado sí está en el gobierno, o sí tenemos senadores que nos representan, o sí podemos salir a las calles y exigir lo que realmente queremos, que los movimientos sociales funcionan, digamos, cosas así, que ya pasa eso, ¿no? Ahora, y luego les preguntas, ya estamos en un 5. Si subiéramos un punto, si estuviéramos en un 6, ¿qué cosas cambiarían? Y ahí te van a decir cosas súper sutiles, cosas bien... lo que queremos es encontrar es lo más cotidiano, no soluciones súper maravillosas de que digamos, de un nuevo sistema político, no. Sino de, si fuera un 6, yo escucharía más de los senadores que representan mi población, que representan mi zona, digamos. Escucharía más de mis dirigentes vecinales, escucharía más noticias, podría hablar directamente más con ellos. Y ahí son soluciones súper específicas que ya te están diciendo cómo, ellos mismos te están diciendo cómo cambiar, tú no les has dicho nada de cómo intervenir, ¿no? Entonces, así más o menos sería la intervención grupal con un enfoque en soluciones. Lo que sí me gustaría es afinar esa pregunta, ¿no? Que podemos incluso hacerla tener otra reunión, si fuera posible, con el Ike Pérez, para que él nos guíe un poquito más, ¿no? En cómo podríamos poner este término de democracia y hacer la intervención. Ya sería otra reunión, ¿no? Eso, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, porfa. Claro, dime nomás. Entonces nuestro instrumento de medición va a ser
la asociación libre porque vamos a estudiar, digamos, qué diferencia, o sea, cómo ha cambiado la gente, su perspectiva de la democracia a través de nuestra intervención. Em, la Asociación Libre de Palabras no sé si se puede utilizar como un... O sea, en realidad lo que tenemos que hacer aquí sería un pretest y un post-test. Sí, exacto. Em, lo que está un poquito complicado. ¿Por qué? Porque en el enfoque en soluciones, ese es lo que les he relatado es el primer encuentro. El segundo encuentro tiene que haber un seguimiento de al menos 3 sesiones o 2 máximo. Yo diría 2 o 3. En el siguiente encuentro comenzamos preguntándoles qué ha mejorado desde la última vez que nos vimos. Y ahí te van a decir nada, o un montón, o mucho, poco, pero tal vez a esa pregunta se le añade qué ha mejorado en la democracia desde la última vez que nos vimos. Y lo que se espera un poco es que en la escala que habíamos mencionado antes suban un poco más, ¿no? Que te dicen, ahora estamos en un 7 porque ta, 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 ta. Ahora no sé si... es que el problema es que como estamos trabajando con algo bastante subjetivo, mm, no sé si hay un instrumento que realmente te diga esto ha cambiado de... La concepción de democracia ha cambiado de esta forma. Tal vez lo que podemos hacer es utilizar este mismo, lo de la Asociación Libre de Palabras, pero con lo que les explicaba antes de la orientación... no me acuerdo. Son un montón de orientaciones, perdón por eso, pero en la que nos dice, ¿no? Lo de positivo, negativo y neutro. Digamos, de aquí del ejemplo ciencia, investigar era positivo en un 70%. Después de la intervención, un tiempo después, ha subido a un 80%, digamos, en el mejor de los casos. Podríamos utilizar ese indicador. Como les digo, hay algo de libertad en utilizar ese instrumento. Podríamos utilizarlo como un pretest y post-test, pero tomando esa parte más que todo. Entonces, es como que aún de todas formas se aplicaría una vez, pero la orientación ¿cómo se llamaba esa orientación? Pero la orientación de positivo, negativo, neutro, podríamos aplicarlo en 2 momentos, ¿no? Antes de la intervención y la misma orientación después de la intervención, que sería interesante. ¿No será que existe algún test que mida percepción ante la democracia o algo así? Quizá esa también sería una buena idea. Sí, tal vez. Entonces, sería bueno ir investigando los que, bueno, les pediría a ustedes como equipo que busquemos si existe algún post-test así de la percepción de la democracia. Tal vez es algo súper simple como una escala de Likert, ¿no? O sea, la democracia, siento que el concepto de democracia, me siento cómodo con el concepto de democracia, de acuerdo, en desacuerdo, no sé, algo así tal vez hay. Pero si vamos a hacer algo así que no incluya mucha definición, o sea, entiendo la democracia es la representación de los pueblos igualitaria. De acuerdo, desacuerdo, no. Lo que queremos, porque eso ya sería meterles ideas, digamos, a las personas, a la población. Sí. Entonces, que sea lo más imparcial posible si es que vamos a hacer algo así. Y obviamente que sea validado. Pero como les digo, como las definiciones y los conceptos que les vamos a dar son que salen de la misma población, tal vez podamos utilizar eso como algo más fidedigno hacia ellos, ¿no? Algo así. Entonces, eso lo pensaremos bien. Si encontraremos, puede ser esta semana, intentaremos encontrar algún instrumento que nos permita hacer eso. Y si no, ya continuamos con esto de lo de positivo o negativo para encontrar alguna diferencia, ¿no? Tal vez después de nuestra intervención su concepto de democracia
baja más, o sea, no sabemos, ¿no? Lo que vaya a salir, Ojalá pero que no. ojalá que no solo se puede rezar, digamos, pero es eso más que todo. ¿Alguna cosita Dale. más? No sé si ya para ir concluyendo, creo que ya, creo que ya nada, ¿no? Entonces, estoy súper contento con los avances que hemos tenido. Miren, ya ustedes ya saben sobre el enfoque en soluciones, ya saben sobre representaciones sociales. Hemos definido la población de estudio. Nos estamos dando ciertas tareas de ir a averiguar el número de estudiantes, la disponibilidad, todo eso. Hemos definido el instrumento piloto, cómo lo vamos a aplicar y hemos visto cómo incluso vamos a evaluar nuestros avances, ¿no? Estoy súper contento. Em, pues eso sería todo. No sé si alguien quiere aportar algo más, no sé, algún comentario más. Creo que Yo ya. quería pedirles un favor Sí, a claro. todos, si es que me ayudan. Quisiera, si pueden compartir páginas donde podamos encontrar test y cosas así, porque estaba Mm, haciendo otra investigación respecto a, ¿cómo esto? A la percepción. mm, Ay, se me ha olvidado ya. Ya, pero era más o menos a la percepción de venganza, algo así. ya. Pero no he podido encontrar ningún test que me ayude. Claro. Y le pregunté a Alexa Checo si me podría ayudar con algo y me dijo que cuando ocurre que no puedes encontrar un test que mida lo que tú quieres medir, pues puedes agarrar algún otro test. O sea, no tienes que medir siempre la variable. Ujú, Tienes que buscar algo que mida todo en general, digamos. Pero ujú, no sé, no me ha servido de mucho. claro. Yo te recomiendo una cosa, mira, es bien complicado encontrar páginas que centralicen tests o así de como que un archivo de tests. Lo que yo hago algunas veces es visitar investigaciones que hayan explorado tu mismo tema, un tema parecido, o tesis que hayan investigado tu tema o algo parecido, porque ellos se supone que están usando algún instrumento para medir. Em, y ahí buscas, ¿no? O sea, tienes que, sería lo mejor tener el acceso a toda la investigación. Y ahí te dice, se usó este test de tal test y de tal autor y en tal año, ¿no? Em, Mm, Más que todo buscar tu concepto, tu título, creo que es venganza, dijiste algo así, perdón. Sí, era algo así Sí, con venganza. Como no ya, pude conseguirlo, me olvidé del tema. claro. Entonces, busca en Google Académico, digamos, venganza y debe haber algunas investigaciones que ya han utilizado estos instrumentos de alguna forma o que lo relacionan con algo y lo puedes adaptar. Eso es lo que yo hacía para encontrar instrumentos, porque así, páginas que centralizan instrumentos es muy complicado. Incluso hay investigaciones que hacen sus propios instrumentos, entonces tú solo Mm, busca algunas investigaciones muy parecidas a lo que quieras hacer o que aborden el tema y tal vez tengan algún instrumento para medirlo, ¿no? ¿Y qué posibilidad podemos tener de crear un propio instrumento en escala Likert? Em, Como te digo, es un proceso de validación. Em, Tendría que ser ese proceso de retroalimentación que te decía y hacerlo validar por expertos en el tema. Tendríamos que tener un experto más o menos en democracia o en representaciones sociales o lo que vayamos a ver. Ujú. Y no ni siquiera son expertos, es un grupo de expertos que tendríamos que enviarles nuestro test y ellos nos darían nuestras recomendaciones, luego hacer una prueba piloto para ver si está más o menos y validarlo estadísticamente, ¿no? La verdad no estoy muy formado en eso de validación de instrumentos. Y en eso sí les solicitaría su ayuda si es que alguno de ustedes sí lo está o conoce un poquito más, pero si bien entiendo son esos los pasos, ¿no? Primero la revisión con expertos y luego la aplicación a prueba piloto. Dale. Listo. Gracias, Dani. No, porque bueno, con eso concluye nuestra reunión de investigación que estoy súper contento, ha sido un éxito rotundo, hemos salido con productos y
Es lo que me gusta mucho porque en el observatorio siempre hablaban de la capacitación eterna, pero que no sale nada. Y aquí, por eso no quería poner capacitación a la reunión porque no tiene sentido, ¿no? Quiero sacar productos, quiero que vayamos avanzando, ¿no? Eso, muchísimas gracias por haber estado aquí, a Ángela, Grisel, Lisette, Erika, todos ustedes. Em, pues nos veremos pronto en otra reunión, ¿no? Y espero que nos veamos pronto cara a cara cuando pase este tema. Em, ¿Cuándo va dis- a ser la próxima reunión? ¿Les parece si aquí veo un mensaje de Ángela que dice, tal vez podrías enviarnos información sobre el enfoque de la investigación para poder entender mejor? Voy a elaborar me gustaría elaborar el instrumento y un resumen de los avances que hemos tenido en esta reunión, no sé si mandarlo como producto. Y cuando ya tenga eso, voy a elaborar también una agenda, como lo he hecho ahora, de qué puntos quisiera tocar para la siguiente reunión. Yo creo que podría ser la siguiente, igual un viernes en la tarde. No sé si creo que es el horario más disponible. Y además que creo que es el que le hemos dedicado al observatorio, ¿no? Desde el compromiso y todo eso. Entonces creo que es Sí, pero el horario más cómodo, ¿sí? ¿puedo sugerir que sea a las 3, porfa? Es que a las Ah, 2 algunos seguimos almorzando. claro, no entiendo. Sí, estaría muy bien a las 3. Dije a las 2 porque todas las otras capacitaciones sí a las 2, ¿no? Y para tener esa continuidad, pero no hay problema que sea a las 3. Ya. Ya, listo. Entonces sería más o menos el viernes a las 3. De todas formas, les voy a contactar y voy a hacer otra invitación como la he hecho para esta vez, ¿no? Dale. Listo, pues con esto concluye la reunión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Chao, Chao, chao. chicos. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Gracias por su explicación. Chao, nos vemos. Dale, chao, chao.